Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula ¿Qué significaba el bautismo en tiempos bíblicos? Dentro de este maravilloso tema veremos el contexto histórico, social y lingüístico del bautismo en tiempos de la iglesia primitiva. Y como texto base, tomaremos el capítulo 6, el verso 3 de la carta a los Romanos, que a la letra dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Para comprender este maravilloso tema, tenemos que recordar que Pablo está usando un lenguaje y unas alegorías que casi todos los de su tiempo y generación entenderían. Tal vez nos parezcan extrañas o extraños a nosotros, pero no lo eran para sus contemporáneos. Pablo era un hombre que conocía muy bien los dos rituales de purificación, tanto el rito judío como el bautismo cristiano. Por tal razón, como apóstol de la gracia, Pablo nos enseña que la purificación en Cristo es superior a la purificación que practicaban todos los que quisieran adoptar la fe judía. La purificación cristiana, dada por el bautismo en el nombre de Jesús, no solo me perdonaba todos los pecados, sino que me revestía del Cristo Redentor. El bautismo era un ritual practicado por los judíos. Se le llamaba lavatorio ceremonial. Si un gentil quería aceptar la fe judía, tenía que hacer tres cosas. Lo primero que tenía que hacer era circuncidarse, tenía que ofrecer sacrificio y tenía que bautizarse. Los detalles del bautismo judío eran los siguientes. El bautizando se cortaba el pelo y las uñas, se desnudaba totalmente. El baño bautismal tenía aproximadamente 300 litros de agua. El agua tenía que tocar todas las partes de su cuerpo. El bautizando hacía su confesión de fe ante tres hombres que eran sus padrinos o sus testigos. Mientras permanecía en el agua, se le leían partes de la ley, se le dirigían palabras de aliento y se le impartían bendiciones. Cuando surgía del agua, era un miembro del pueblo judío. Había entrado en la fe judía mediante el bautismo o ese lavatorio ceremonial. Era considerado ahora un prosélito de la fe judía. El efecto de este bautismo se creía que era una total regeneración. Al bautizando se le consideraba como un recién nacido. Mediante el bautismo cristiano, una persona entraba en Cristo. Los cristianos originales o de la iglesia primitiva consideraban el bautismo como algo que producía una unión real con Cristo, tanto para quien viniese de la fe judía como para quien viniese del paganismo gentil. Eran injertados o insertados en Cristo mediante el bautismo en el nombre del Señor Jesús. El bautismo para ellos no era un mero rito externo, era una unión real con Cristo. El rito judío identificaba a los prosélitos con la fe judía enseñada por Moisés. Pero el bautismo cristiano era superior porque nos identificaba con la muerte de Cristo y con su resurrección.
El converso recién bautizado estaba declarando públicamente ante el pueblo judío o quien lo viera que creía en la muerte y resurrección de Cristo por la fe, simplemente por la fe, así no lo hubiese visto, y que en dicho rito sus pecados eran lavados y perdonados por Cristo mismo, pues eran remitidos al crucificado, quien cargó con la culpa del nuevo creyente. Pablo por tal razón dice que han quedado revestidos de Cristo. Por tal razón se le decía al nuevo convertido, uno más que se ha vestido de Cristo y se vistió por el bautismo, y por lo tanto, siendo Jesús Dios manifestado en carne, pues se llega a ser hijo de Dios por adopción. Eso creía la iglesia primitiva, por virtud de la regeneración que producía tal acto. Esto manifiesta que el bautismo no es una mera señal hueca, sino un medio de transferencia espiritual. Se pasaba del estado de condenación legal al de la unión viva con Cristo mismo y al estado de filiación por Él en relación con lo que Dios ha establecido en la gracia. En el bautismo, la idea expresada es la unión a algo o a alguien. En este caso, quedamos unidos a Cristo y unidos a su iglesia. Formamos parte del pueblo de Dios. Por tal razón, Israel como sombra, para quedar ligado a Moisés, tuvo que ser bautizado en agua y en la nube. Quien desecha ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, está desechando el estar ligado a Cristo y a su obra redentora. Así el bautismo es la identificación con Cristo en la esfera de su autoridad y de su señorío. Tal identificación invitaba al nuevo convertido a salirse o bien del terreno judío, que era culpable del rechazo de Cristo como su Mesías, o salirse del terreno gentil. Como ya sabemos, un gentil era sin Dios ni esperanza en este mundo. El Nuevo Testamento nunca contempla como normal la situación de un creyente que no fuera bautizado. Los que se convertían se sometían instantáneamente al acto mismo del bautismo. Bautizarse era producto de creer. No puedo yo decir que estoy arrepentido y no ir a la sepultura del bautismo. Dejar un muerto sin enterrar era una cosa deplorable y aún en nuestra sociedad es deplorable. Por tal razón, un arrepentido del pecado debía ser enterrado inmediatamente en las aguas del bautismo para sepultar el viejo hombre que olía a pecado. Este tipo de purificación, la purificación cristiana, es superior en todo sentido a la purificación judía. Y aunque muchos la rechacen, es el plan que Dios ha establecido en la dispensación de la gracia. El bautismo en el nombre de Jesús es de lamentar que en lugar de ser las aguas de la unión, para muchos que se dicen ser creyentes, se ha convertido en las aguas de la rencilla, sabiendo de antemano que este es el plan que Dios ha establecido en la redención y salvación del hombre. El resultado de ser bautizados significaba que en la iglesia no había diferencias entre todos sus miembros. Todos habían llegado a ser hijos de Dios. Por tal razón, Pablo dice que las distinciones entre judío y griego, esclavo y libre, varón y hembra, quedaban borradas. Un judío daba gracias a Dios de la siguiente manera: gracias te doy porque tú no me has hecho ni un gentil, ni me has hecho un esclavo, ni me has hecho una mujer. Ellos daban gracias a Dios porque no eran ninguna de estas tres cosas. Pues Pablo toma esta oración en este texto
y le da la vuelta a lo que ellos creen. Las viejas distinciones habían desaparecido en el tiempo del Nuevo Testamento. Todos ahora eran una sola cosa en Cristo Jesús. Eran hijos de Dios. En Cristo toda distinción se ha eliminado. Se ha eliminado la distinción de ciudadanía. Ya no se era griego o se era judío. Se era hijo del reino de Dios. Se había acabado la distinción ceremonial de ser circunciso o incircunciso. Se había acabado la distinción cultural de ser bárbaro o de ser excita. Se había acabado la distinción de casta social, de ser esclavo o de ser libre. Se había acabado la distinción de sexo, de ser varón o de ser hembra. Uno de los grandes efectos del bautismo cristiano es que derribó todas las barreras. Vamos a ver qué tipo de barreras habían en los hombres de aquel tiempo. Estaban los griegos, pues los griegos miraban por encima del hombro a los bárbaros, y para ellos cualquiera que no hablara griego era considerado un bárbaro. Bárbaro significa extranjero ignorante para ellos. Los griegos eran los intelectuales, los aristócratas del mundo antiguo. En el mundo antiguo, nadie tenía interés en las lenguas extranjeras aparte del griego. Estaban también los judíos, que despreciaban a las demás naciones. Eran el pueblo escogido de Dios. Y las otras naciones no servían más que para arder en el infierno, pensaban ellos. Estaban también los excitas. Eran considerados como los más despreciables de las personas bárbaras. Se decía que eran más bárbaros que los mismos bárbaros. Los griegos se referían a este tipo de personas como bestias salvajes, pues amenazaban al mundo civilizado con sus atrocidades bestiales. Estaba el grupo de los esclavos. Ni siquiera se consideraban en las leyes antiguas como seres humanos. No eran más que herramientas vivas para trabajar. Un amo podía apalear o marcar o mutilar o hasta matar a su capricho a cualquier esclavo. Estaba también el grupo de las mujeres. No tenían derecho al sacerdocio. No se les practicaba la circuncisión. Tener una hija mujer era considerado una maldición de parte de Dios, pues todas estas barreras se vinieron abajo en Cristo Jesús, ya que por el bautismo todos estaban revestidos de Cristo. Sobre todos había sido invocado el mismo nombre. Todos eran hermanos, hijos de un mismo Padre. La palabra bárbaro, en los tiempos de la iglesia primitiva, se excluyó del lenguaje de la iglesia y se sustituyó por la palabra hermano. Circunciso e incircunciso se agrupaban en una misma comunión. Para un judío, un gentil era inmundo. Al hacerse cristiano, reconocía a todos los gentiles como hermanos. Los cultos y los incultos se reunían en la iglesia cristiana. El mayor intelectual y el más sencillo hijo de labor se podían sentar perfectamente en armonía en la iglesia de Cristo. El esclavo y el hombre libre se encontraban en la iglesia. Más aún, en la iglesia primitiva se daba el caso de que el esclavo fuera el pastor y el amo un simple miembro. En la presencia de Dios, las distinciones sociales del mundo dejaron de ser relevantes. Ahora veamos el contexto lingüístico de lo que la gente creía o entendía por la palabra bautizar, que sé que le va a ayudar a entender este maravilloso tema que muchos desprecian. Se le decía bautizar a varias cosas o a varios asuntos. El primero de ellos era sumergir o sepultar.
pues la palabra griega bautismo literalmente quiere decir sumergir. La Biblia nos enseña que el bautismo es la identificación con la muerte y sepultura de Jesucristo. También se le decía bautizar a teñir la tela. Cuando una tela era completamente sumergida en algún líquido para ser teñida, con el propósito de que cada fibra del material recogiera la calidad o el color del teñido, así se cambiaba el color. A este proceso se le llamaba bautizar la tela. De igual manera pasa en la vida cristiana. El efecto del bautismo, o del teñido en este caso, debía ser evidente a todos los demás. Al igual que la tela, el nuevo convertido y bautizado debía mostrar en él un nuevo color o tono de vida. Debía mostrar el color del resucitado, andando en vida nueva. También se le decía bautizar a sumergir el hierro. Cuando el hierro caliente era metido en agua, en el caso de las espadas, para que así alterara la composición molecular y quedara templada la espada, dándole fuerza y durabilidad, pues el bautismo tiene el propósito de establecer o grabar una buena conciencia hacia Dios, la cual sentimos en ese momento de tal acto. Tal propósito debe dar temple a nuestra vida y alterar nuestra naturaleza a partir del bautismo. Se le decía bautizar al hundimiento de un barco. Cuando un barco se hundía y quedaba completamente sumergido e inundado por agua, se decía que el barco hundido, había quedado bautizado. Así también, el bautismo debe ser el hundimiento o el fin, la terminación de nuestra vida antigua. Se le decía también bautizar a mojar una esponja en agua. Cuando una esponja era sumergida en agua y quedaba completamente saturada y al ser apretada o exprimida, soltaba el líquido de la cual estaba humedecida. Pues también nosotros debemos absorber a Dios y todas las cosas de Dios al ser sumergidos en Él, para que cuando nuestra vida esté bajo presión o tensión, sea el espíritu y el carácter de Cristo el que se manifieste y lo que se desprenda de nosotros sea el fruto del espíritu que hemos absorbido como la esponja. Se le decía bautizar al acto de ahogar la comida en vino. Esto se hacía para recoger su sabor o para darle mayor sabor. De igual modo, se reconoce a alguien que ha sido bautizado en Cristo Jesús, o más bien dicho, bautizado en su nombre y en su espíritu, pues a esa persona se le siente el sabor y la sazón a quien ha sido bañado con su sangre. Evidentemente esto sí fue cierto en los discípulos del primer siglo, porque de ellos se dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Se le decía también bautizar a sumergir un balde de agua en un pozo. Cuando un balde era metido en el pozo para sacar el agua a la superficie y así ser compartida y usada, se le llamaba bautizar el balde. ¡Qué lección tan grande este bautismo! Una vez bautizado, debes compartir con otros el agua de vida. Debes estar sacando con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Se le decía también bautizar al acto de lavar las ollas y las copas en un sentido ceremonial. En la vida cristiana, toda vasija humana para ser usada debe ser lavada en la ceremonia de las aguas bautismales. El que ha sido lavado tiene libertad para entrar en el santuario. Hebreos 10:19 lo dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Permita que usted sea sepultado para muerte al ser bautizado. Permita que su vida sea impregnada o teñida con el color de Cristo. Permita que usted sea templado como una espada, con el carácter de Cristo y con una buena conciencia hacia Dios. Permita que su barco o su viejo hombre sea sumergido o hundido en agua. Permita que su mente y cuerpo, como tal esponja, absorba los beneficios de estar saturados de Cristo. Permita ser ahogado en Cristo para que adquiera el verdadero sabor de la vida eterna. Permita ser instrumento útil para que como tal balde de agua sacie la sed de otros. Permita que sea limpiado como olla o como copa del templo. Nadie quiere beber de una copa sucia, ni comer de una olla sin lavar o de unas manos sin lavar. Después de escuchar todo el contexto histórico, social y lingüístico del bautismo, en el libro de los Hechos se hace una pregunta. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No deseche la gracia de Dios que Él ha puesto en su nombre. Su nombre nos hace familia de Dios en las aguas del bautismo. Quien no está bautizado en el nombre de Jesús anda desnudo, como dice el texto. Necesitamos estar revestidos de Cristo. Purifíquese en Cristo. Entre en la familia de Dios. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad.